El ingeniero Jorge Arturo Maciel Suárez es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, egresado del ESIME del Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado los siguientes estudios de posgrado: maestría en Sistemas Administrativos por la Universidad Iberoamericana, maestría en Formación de Centros Educativos y maestría en Alta Dirección por el Centro Internacional de Estudios Superiores y Empresariales de Madrid, España, maestría en Ciencias con especialidad en Administración de Instituciones de Educación Superior por el Instituto Politécnico Nacional, doctorado en Ciencias de la Educación por la Newport University de Estados Unidos. En su ejercicio profesional destaca el ser ingeniero de diseño, ingeniero de producción y gerente general de la iniciativa privada para Radio y TV Emerson, jefe de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de ESIME, director fundador de ESIME Culhuacán, director fundador del Centro Nacional de Instrumentación del Instituto Politécnico Nacional, director de Egresados y Relaciones Públicas del IPN, secretario ejecutivo de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN, director de Operación Educativa del CONALEP y secretario de Operación y Vinculación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del CONALEP, secretario académico del IPN. Además ha ocupado varios cargos en el gobierno federal. Su experiencia docente y de investigación: es profesor de Ingeniería en Electrónica en la ESIME de 1964 a la fecha. También profesor de la Maestría en Administración y Desarrollo de Educación, MADE, en la ESCA. Asesor de 21 trabajos de tesis de licenciatura y presidente de jurado de exámenes profesionales. Su labor gremial también ha sido importante. Presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónicas, la MICE. Presidente del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica, el CICE, de 1998 a la fecha. Miembro del Consejo Nacional de Publicidad, ahora Consejo de la Comunicación. Académico de número en la Academia Mexicana de Ingeniería. Ha recibido múltiples preseas y reconocimientos, así como es autor de muchas publicaciones, destacando el haber sido director fundador de la revista Academia IPN, con la que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Yergo, 1998, con un tiraje de 900,000 ejemplares. Es para mí un honor realizar esta plática con el señor doctor Jorge Maciel Suárez, destacado egresado del ESIME, con una trayectoria muy brillante como profesor, ingeniero, investigador y funcionario, muy reconocido por su cariño y aportaciones al Politécnico y sus grandes conocimientos sobre la educación técnica y la ingeniería en México. Con él vamos a platicar sobre un gran personaje en la historia del ESIME, don Jorge Suárez Díaz, a quien él conoció ampliamente en su vida y en su obra. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Al contrario, mi querido Fernando, maestro en Ciencias Jiménez Garza Ramos, por haberme invitado a tu programa. Muchas gracias. Para iniciar, ¿pudieras platicarnos un poco acerca de la vida estudiantil de don Jorge Suárez Díaz, de sus estudios en ESIME, en donde adquirió el título de Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica? Con mucho gusto. Primeramente, el maestro don Jorge Suárez Díaz nació en Córdoba, Veracruz, en 1921, hijo del doctor don Manuel Suárez, quien precisamente como un intelectual y un profesionista muy destacado, fue el rector fundador de la Universidad de Jalapa. Y su señora madre, una persona muy cariñosa, abocada al hogar para la formación de sus hijos, doña Elisa Suárez, lograron precisamente en este niño, pues realmente, como lo dijiste hace un rato, Fernando, una gran satisfacción, un honor
como egresado de nuestra gloriosa, querida Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. El ingeniero Jorge Suárez Díaz hizo sus estudios básicos en su natal Córdoba, Veracruz, y su vocacional, el nivel medio superior de sus estudios que lo formó, fue en la afamada Vocacional 2, que también recibió el nombre de EVIME, Escuela Vocacional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y posteriormente sus estudios superiores de licenciatura en el Politécnico se realizaron en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de 1940 a 1944. Ya que terminó su carrera, la cual la hizo en forma muy brillante, ya que en su carrera terminó con un promedio muy alto y fue nombrado mención honorífica tanto en su examen recepcional, que fue en 1948, y cuadro de honor de su generación, el promedio más alto. Siempre se destacó como un alumno brillante, y su tesis también fue brillante, la cual fue por uno de los grandes maestros de nuestra escuela asesorado, como fue don José Mireles Malpica. Hizo una tesis que realmente podríamos asegurar brillante, que fue el diseño y construcción de un nuevo tubo al vacío, con características muy especiales, ya que después de haber terminado su carrera en 1944, se fue a estudiar en 45 y 47 al Instituto Tecnológico de Illinois, como también a la Universidad de Chicago. De 47, 46 y parte de 48, antes de graduarse, llevó estos estudios sobre todo en materias físico-matemáticas, para adquirir un reforzamiento de la formación que recibió el ESIME, y aparte era una persona amante a la teoría electromagnética y a las comunicaciones inalámbricas, y su especialidad fue también en estas instituciones mencionadas en los Estados Unidos en telecomunicaciones. Sabemos que fue profesor en una época en que la escuela se caracterizaba por tener grandes figuras y una actividad académica notable. ¿Qué nos platicas al respecto? Le tocó precisamente la gran oportunidad de ejercer la docencia en nuestra escuela en una época, como dices atinadamente, Fernando, de brillantes y connotados maestros egresados del ESIME. Como un ejemplo, nada menos a Carlos Vallejo Márquez, que fue egresado de la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos Electricistas. Después estudió Carlos Vallejo Márquez una especialidad en forma brillante en la Universidad de Zúrich, en máquinas de combustión interna, en motores mecánicos de precisión. Y también otro de los grandes maestros de esa época en el que estuvo ejerciendo la docencia, el maestro Suárez, fue Walter Cross Buchanan, que podríamos decir pues fue de los padres o el padre de la radiocomunicación y de los transmisores en nuestro país, ya que Cross Buchanan, además de haberse formado como ingeniero mecánico electricista en nuestra escuela, fue quien hizo y diseñó la estación más poderosa mundial, que fue la XCX, que nada más y nada menos tenía 500,000 watts, que hasta los norteamericanos se quejaban porque pues invadía gran parte de la frontera y dijeron, bájale. Otro de los grandes maestros en esa época, sin duda, don José Mireles Malpica, el maestro Cerrillo Valdivia, que don Manuel Cerrillo Valdivia fue también director del ESIME, fue director general del Instituto Politécnico Nacional y un gran investigador reconocido en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Por otro lado, también don Walter Cross Buchanan, como exdirector de nuestra escuela, pues fue un gran secretario de Comunicaciones y Transportes que impulsó las telecomunicaciones de nuestro país e hizo una gran obra carretera
que según se dice ha sido la más grande que se ha hecho en nuestro país desde que él era subsecretario de Comunicaciones con el presidente Ruiz Cortines. Y de las materias que él impartía, Fernando, el maestro Suárez Díaz, fueron, a mí me tocó la honrosa cátedra que me diera de televisión. Él, aparte, impartía acústica, televisión, radiotransmisores, en fin, una serie de materias de comunicaciones y electrónica que era realmente su fuerte y lo que él amaba tanto. Ingeniero Suárez Díaz llegó a la dirección del ESIME. ¿Cuáles fueron sus aportaciones, los retos que enfrentó, su legado? Cuando él llegó a ser director de nuestra escuela, el ESIME, que fue de 1955 a 1958, que para ello los merecimientos que había tenido es que en 1950, a costas de su gran trabajo en telecomunicaciones y sus grandes proyectos que había desarrollado en esta disciplina, fue invitado a llevar unos estudios de televisión en el Instituto Rockefeller, en el Rockefeller Center, en el año de 1950. Tomó unos estudios de alta definición de televisión y posteriormente se vino con esos grandes conocimientos y su gran capacidad intelectual que lo distinguía, y fue nombrado de 1950 a 1955 el director técnico para diseñar y construir la primera estación concesionada de televisión en nuestro país, XHTV Canal 4. Y aparte de ello, conociendo esos grandes méritos y que la diseñó y construyó el Canal 4 de televisión, al maestro Suárez Díaz lo nombraron el ingeniero en jefe de Telesistema Mexicano, que es el nombre que tenía en la hora Televisa. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles fueron los retos cuando llegó con todos esos grandes antecedentes, verdad? Y que además en 1953, por todos esos méritos y desarrollos en telecomunicaciones, se le llamó hijo distinguido del ESIME. Dijeron, necesitamos una persona que conozca bien a la escuela, que tenga muchos deseos de superarla, de impulsarla en ciencias físico-matemáticas, y así es como llegó el maestro Suárez Díaz a ser nuestro director del ESIME de 1955 a 58, en donde destacó fuertemente el impulso a la ciencia, la tecnología y el fortalecimiento de materias de electrónica, de teoría electromagnética, de acústica, de radiotransmisores y de televisión. En 1961 formó parte del grupo de fundadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAP, en donde fue jefe de la sección de proyectos de ingeniería del Departamento de Ingeniería Eléctrica. ¿Nos platica un poquito al respecto? El maestro Suárez Díaz fue dentro de un grupo que un gran y distinguido egresado también del ESIME, ingeniero aeronáutico, fue de la primera generación, los tres primeros aeronautas, ¿verdad? Que salieron de nuestra escuela, que es una de las 4 carreras que diseñó el ingeniero y doctor Cerrillo Valdivia cuando fue director de nuestra escuela. Los ingenieros aeronáuticos que se distinguieron, entre ellos fue Víctor Bravo Aguja, doctor e ingeniero, un gran educador, y él precisamente siendo subsecretario de Educación Media, Técnica y Superior, convocó a un grupo de intelectuales como al doctor Arturo Rosenbluth, como a don José Mireles Malpica, como al doctor e ingeniero Manuel Cerrillo Valdivia, que después dirigió nuestra alma mater, y a Jorge Suárez Díaz, para que conjuntamente con ideas del entonces director de nuestra alma mater, el ingeniero Méndez Ocurro, se hiciera el 17 de abril de 1961 el Centro de Investigación y Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional. ¿Con qué objetivo? Hacer un fortalecimiento de nuestra alma mater en materia de ciencia y tecnología en distintas disciplinas, como la matemática, como la física, como las telecomunicaciones, la ingeniería eléctrica y el área médico-biológica. Entonces, el maestro Suárez Díaz participó como un joven y talentoso ingeniero con gran experiencia en telecomunicaciones, en fortalecer en esa disciplina la fundación del CIMBESTAF. Concretamente, Víctor Bravo Aguja, con este grupo tan dilecto, convenció al señor presidente de la República en ese tiempo, ¿verdad?, para que se hiciera, y entonces el CIMBESTAF, que había reticencia de otras instancias, ¿verdad?, para que se hiciera para el Instituto Politécnico Nacional, se logró, porque fue el proyecto que hicieron, un proyecto sólido, muy interesante y además enriquecedor para el desarrollo de nuestro país. Entonces la participación del maestro fue intensa en su disciplina que él tanto amaba, que eran las telecomunicaciones y la electrónica, y precisamente desde 1978 hasta 2009 fue maestro investigador del CIMBESTAF y además ocupó de 1983 al 2009 el cargo honroso de jefe de la sección de proyectos de ingeniería. Y como uno de tantos méritos y merecimientos que tenía el maestro Suárez Díaz, al auditorio del Departamento de Ingeniería Eléctrica del CIMBESTAF se llama Jorge Suárez Díaz. En el área de telecomunicaciones fueron notables sus aportaciones como ingeniero, investigador, académico y funcionario público. ¿Qué nos cuentas al respecto sobre sus aportaciones y cargos encomendados? Tuvo muchas responsabilidades de gran importancia, y entre ellas, en materia de telecomunicaciones, podemos con mucho orgullo decir de que hizo el diseño de una estación de meteorología que posteriormente la diseñó en forma electrónica, automatizada y de una forma tan eficiente y eficaz que el jefe de servicios meteorológicos de los Estados Unidos de Norteamérica, Weather Bureau, le dio un reconocimiento internacional porque logró esto que era único. Quedó importante directivo de una de las 6 empresas de servicios del gobierno de los Estados Unidos, como la NASA y como esta de servicios meteorológicos, impresionado del diseño del maestro. Ese es uno de los tantos logros que logró el maestro Suárez Díaz en telecomunicaciones. Otro, gracias al maestro Suárez Díaz, utilizando el radar y utilizando la microonda, logró establecer en el año de 1968 y poner en marcha lo que se conoce como la Red Federal de Microondas, que gracias a ese gran esfuerzo, que en 2 años hizo 13.500 kilómetros de rutas de microondas para comunicar al país, y además para que a través de televisión y de radio el mundo conociera las Olimpiadas de 1968. Y en 2 años estableció 13.500 kilómetros de rutas de microondas, estableció 270 estaciones terrenas y 80 distribuidoras. Entonces el maestro Suárez Díaz hizo una obra que, aparte de ver en 68 todo el mundo, en nuestro país, las Olimpiadas, también tuvimos en 1970 la Copa del Mundo de Fútbol, que también todos la gozamos gracias a esos esfuerzos de Jorge Suárez Díaz y del grupo de intelectuales electrónicos de nuestra escuela que trabajaron con él. Fue miembro destacado de diversas comisiones y academias. ¿Nos puedes platicar un poco? El maestro Suárez Díaz, además de investigador, de tecnólogo,
de docente. Era una persona altruista y que impulsaba las plataformas y asociaciones de agremiados. Entre ellas, él fue presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica, que era el nombre de la carrera con que él obtuvo el título, y que hubo grandes presidentes que estuvieron al frente de esta asociación, que tiene 60 años de haberse fundado, y que la MICE, ¿verdad? Tuvo como presidentes al maestro Zorrilla, tuvo a don Tomás Guzmán Cantú, tuvo a Jorge Suárez Díaz, tuvo a Marcelino López Trejo, tuvo a Sergio Viñales Padilla y un sinnúmero de grandes ingenieros que tuvieron la oportunidad de presidirla y de impulsarla, y esa es una de las tantas asociaciones que él ocupó. Otra, el ingeniero Jorge Suárez Díaz, le presentamos un proyecto después de que yo tuve la honra también de presidir la MICE, de construir algo que ya era pues natural, porque teníamos la experiencia, la plataforma de una asociación, de construir la casa del Colegio de los Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica, y así es como dimos hace más de 23 años la creación del CICE, y él también fue miembro fundador del Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica. Ocupó cargos muy importantes de asociaciones, como de la Comisión del Espacio Exterior, del Centro de Investigaciones Nucleares, de la Comisión Federal de Electricidad, y también estuvo haciendo diseños, desarrollos para mejorar la impresión del periódico Novedades, y también formó parte del desarrollo, la maquinaria electrónica para ese diario mexicano. Y también el maestro Suárez Díaz pues estuvo participando en como miembro emérito, que fue del Sistema Nacional de Investigadores, ya que él era Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, y además nombrado investigador emérito. Así que el maestro Suárez Díaz, no había lugar donde no ocupaba un espacio, con mucha honra, impulsando a la gente valiosa, a la gente talentosa para el bien de México. Y acerca de sus publicaciones y artículos de difusión de su obra científica y tecnológica, ¿qué nos puedes platicar? El maestro fue muy abundante en su obra editorial, en su investigación científica, tecnológica y también la educativa. Algunos datos que quisiera darte son los siguientes. Él hizo 7 libros de nuestra disciplina, de las comunicaciones y la electrónica, 110 artículos de investigación tecnológica, de desarrollo tecnológico y de educación. Y además de todo ello, el maestro Suárez Díaz hizo una infinidad de proyectos que resolvían problemas de la Ciudad de México, resolvían problemas del país en distintas cosas, en telecomunicaciones, en telefonía, en televisión, en radares, en los sistemas meteorológicos, en el espacio exterior. Fue nombrado precisamente por todo ello, que fuera representante de México en la Comisión del Espacio Exterior con los norteamericanos. Entonces, nada menos, dentro de sus grandes obras, como tú sabes, pues hizo la estación terrena de Tulancingo Hidalgo, y además estuvo en la rastreadora de Guaymas, y realmente a los norteamericanos los dejó impresionados de sus conocimientos, de las aportaciones que podía dar el maestro Suárez Díaz, y creo que su trabajo fue muy abundante. Por otro lado, es una persona que fue muy reconocida porque llegó a ser asesor en ciencia y tecnología de la Presidencia de la República, y además formó parte del comité de nuevo ingreso
para otorgar reconocimientos y premios en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, su obra educativa, de investigación, editorial, fue muy abundante, y a mí en lo personal, platicando con él, que era un educador natural, decía: Maciel, creo que la educación del futuro está en la educación a distancia, y aun cuando atacan mucho que la ingeniería no se puede dar a distancia, depende, se puede hacer combinada, algunas cosas por televisión, otras cosas yendo in situ a las empresas o a laboratorios muy precisos para llevar a la práctica, hacer la investigación tecnológica, pero la educación a distancia es el futuro de la educación en nuestro país. Buscan 1, 2, 3, unos cuantos grandes maestros con grandes conocimientos y una gran solvencia académica, científica, moral, y son millones de gentes las que lo pueden ver con la educación a distancia. Y precisamente me ayudó y saqué un libro que me publicó Limusa, mi libro 14, que se llama La educación en el siglo XXI y sus tecnologías de vanguardia. Y ahí fuertemente estuvo la influencia del maestro Jorge Suárez Díaz, sus consejos, sus experiencias y los grandes avances que hizo en los proyectos de ingeniería en el CIPESTAF. Fueron múltiples y muy importantes las distinciones y premios que recibió. ¿Qué nos platicas de él? Fue una persona que le pudieron haber dado mucho más reconocimientos y premios, pero citaré algunos de los muchos que recibió, y entre ellos, Fernando, puedo decir algo muy importante, que fue la medalla de honra al mérito del gobierno de Italia en su calidad o nivel, que es muy específico y lo dan a muy pocos, de commendatore, en 1970. Por otro lado, también obtuvo 4 premios nacionales, como fue el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1983, que fue entregado por la Secretaría de Educación Pública. Después, en 1991, recibió el Premio de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica por el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas en 1991. Posteriormente, en 1998, el Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica le entregamos un reconocimiento como el Premio Nacional de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en 1998, entregado por el señor Presidente de la República. Y cuando salió la convocatoria del Premio Nacional de Ingeniería Electrónica por el gobierno del DF, entregado por el licenciado Ebrard, propusimos el colegio al maestro Jorge Suárez Díaz, y pues de todos los candidatos, con mucha ventaja, se llevó el Premio Nacional, que era el primero que entregaba en electrónica el gobierno del DF. El maestro tuvo muchos reconocimientos, aparte la presea Lázaro Cárdenas del Instituto Politécnico Nacional, la presea Amalia Solórzano de Cárdenas por sus méritos y entrega al Instituto Politécnico Nacional, y un sinnúmero más de reconocimientos que son muchísimos. ¿Nos podrías platicar un poco sobre el perfil humano del ingeniero don Jorge Suárez Díaz, sobre su ideario, sus motivaciones, lo que le empujó a realizar tantas aportaciones al desarrollo tecnológico y educativo de México? Como su perfil, yo citaría que don Jorge Suárez Díaz era una persona muy sencilla, podríamos hasta poner el adjetivo humilde, una persona amable, sumamente educada, y además con un muy estricto y sentido de rigor en el desarrollo de todas sus actividades y responsabilidades. Y yo creo que lo que lo motivó a él, su ideario para hacer toda su obra que hizo en ciencia y tecnología, en editorial, en educación, fue motivada por el gran cariño que le tenía
a su patria, a México, a su Instituto Politécnico Nacional y sin duda a la escuela que tanto amaba, nuestra Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y desde luego una persona con un gran amor y respeto que me consta a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, a sus alumnos, y que sin duda, Fernando, es una persona que realmente debe ser un ejemplo para las nuevas y futuras generaciones, ya que tuvimos nosotros, los que somos de una generación como tú y yo, que es un año después más joven que yo, ¿verdad? Tuvimos el honor de tener grandes maestros como don Jorge Suárez Díaz, como el maestro y doctor Enrique Bustamante Yaca, y realmente genios que han salido de nuestra querida Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Creo que eso sería a grandes rasgos las motivaciones que el maestro tuvo para siempre entregarse y dar de sí sus capacidades para México. Por todo lo que nos ha comentado el doctor Jorge Maciel Suárez, podemos apreciar claramente por qué el señor ingeniero don Jorge Suárez Díaz, quien falleció el 28 de febrero de 2009, es un personaje en la historia del ESIME, al que hemos de recordar siempre con admiración y cariño, cuya obra deben conocer las nuevas generaciones de estudiantes y profesores para sentirse orgullosos de los grandes mexicanos que la ESIME ha aportado. Jorge, muchas gracias. Al contrario, Fernando, por tu invitación a tu programa, muchas gracias, un honor.